En este video tutorial vamos a obtener la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B de las redes eléctricas dadas. Dado que yo quiero saber qué impedancia debe existir entre dichos puntos para que la máxima potencia media sea transferido entre los mencionados puntos. Por ejemplo, aquí tenemos esta red eléctrica, la cual está formada por los siguientes elementos donde algunas bobinas inclusive están acopladas magnéticamente entre ellas. Yo sé para este ejercicio que la frecuencia angular omega es igual a 2 radianes por segundo, de tal forma, como yo conozco que la impedancia transformada compleja de una bobina es igual a la I de imaginario por la frecuencia angular por la inductancia, yo puedo obtener la impedancia de esta bobina de 5 henries, que sería 5 por I por 2, que es 10I. Aquí está, 10I. Yo puedo obtener la impedancia de esta otra bobina de 12 henries, que sería 12 por I por 2, que es 24I. Y así iría obteniendo todas y cada una de las impedancias. Recuerden que para un capacitor, que en este caso no tenemos capacitor, su impedancia transformada compleja sería igual a 1 entre I omega C, donde omega minúscula es la frecuencia angular y C es la capacitancia del capacitor. Entonces, yo recurriendo a esta lógica puedo obtener la red con las impedancias transformadas complejas, que para este ejercicio, primer ejercicio, en particular es esta red. Como yo en primer paso quiero obtener la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, entre dichos puntos simulo que existe una fuente de alimentación. De tal forma que yo sé que esa fuente de alimentación me va a permitir cerrar el circuito, cerrar la malla número 1. La malla número 1. Para que así yo pueda, a partir de dicha malla, numerar a las demás mallas y recurrir a la expresión que hemos estado utilizando para determinar la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Entonces, esta sería mi malla número 1 y la otra sería mi malla número 2. Vamos a obtener las impedancias de malla. Voy a obtener la impedancia propia de la malla 1. Y yo sé por regla número 1, y yo para obtener la impedancia propia de la malla 1 tengo que recurrir a las siguientes reglas. Regla número 1 nos dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces tendríamos 24, sería esta bobina, esta de acá y el resistor. Sería 24i más 14i me da 38i, más 12i, esto me da 50. Entonces tendría 10 más 50i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Y qué dice la regla número 2 de impedancia propia de malla? Que se sumará como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y aquí tenemos entre la bobina de 24i y la bobina de 14i y entre la bobina de 14i y la bobina de 12i. Entonces, considerando el acoplamiento magnético entre la bobina de 24i y la bobina de 14i, nos podemos dar cuenta que en la bobina de 14i, de acuerdo al sentido que asignariamente hemos asignado a las bobinas, se pasa primero por la marca y en la bobina de 24i se pasa primero por el elemento. De tal manera que yo consideraría a esta impedancia mutua negativa como un menos 4i. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver los sentidos de las bobinas con respecto a las corrientes circulantes de malla 1. Sentido de la bobina de 14i, bueno, tanto el sentido de la bobina de 24i como el sentido de la bobina de 14i coinciden con J1, por lo cual tendría coincide y coincide más por más dos veces, en este caso, por la regla, más 2 veces de menos 4i y esto me da menos 8i, entonces tendría 50i, el 50i que provino de regla número 1, menos 8i, y eso me da 42i. Ahora, yo voy a aplicar la segunda regla a la impedancia mutua que existe entre la bobina de 24i y la bobina de 12i. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en ambas bobinas se pasa primero por la bobina y después por la marca. Y los sentidos de ambas bobinas coinciden con el sentido de la corriente circulante J1. Entonces tenemos coincide positivo, sería más 2 veces de 6i.
Entonces nosotros sería más 12i y nosotros ya teníamos 42i, por lo cual sería 42i más 12i y eso nos da 54i. Aquí finalmente sabemos que la impedancia propia de la malla 1 es 10 más 54i. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de malla 2 y sería por regla número 1. Que dice la regla número 1 que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y entonces sería 4 más 6, 10. 10 para los reales. Aquí está mi 10, 10 para los reales. Ahora vamos con los imaginarios. Sería 10 más 24, 34 más 12, 46. Y aquí tendríamos 46. Ahora, yo voy a aplicar la regla número 2 de impedancia propia de mallas. ¿Y qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Tenemos a la bobina de 24i y a la bobina de 12i. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en ambas se pasa primero por el elemento y después por la marca, y el sentido de ambas bobinas coincide con la corriente circulante J2, por lo tanto tenemos coincide y coincide, más por más dos veces, en este caso de 6i, porque es lo que vale la impedancia mutua entre estas dos bobinas, más 12. Y entonces ya sería, nos dio 24, 34, 34, 46 más 12. Aquí está, 10 más 58 y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Y dice, la regla número 1, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y tenemos que la bobina de 24i y la bobina de 12i pertenecen tanto a malla 1 como a la malla 2. Y dice, ¿sentido de la bobina de 24i coincide con J1? Sí, sentido de la bobina de 24i coincide con J2 también. Y ahora vamos con la de 12i. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con la J2? Sí. Entonces sería más 24i más 24i más 12i, porque el sentido de ambas bobinas coincide con las dos mallas. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambas bobinas pertenezcan a las dos mallas. Aquí tenemos una impedancia magnética entre la bobina de 24i y la bobina de 12i, y como ambas bobinas pertenecen a las dos mallas, podemos aplicar la regla número 2. Y entonces tenemos, de acuerdo al sentido asignado, bueno, el sentido de una de las bobinas se tiene que comparar con el sentido de la corriente circulante J1, mientras que el sentido de la otra bobina se tiene que comparar con el sentido de la corriente circulante J2. Cualquiera que se tome nos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, el sentido de la bobina de 24i coincide con J2, mientras que el sentido de la bobina de 12i coincide con J1. Coincide y coincide, más. O el sentido de la bobina de 24i coincide con la J1 y el sentido de la bobina de 12i coincide con la J2. Sería más por más, más. Entonces, se coincide y coincide más. Entonces tenemos 24i más 12i. Ahora va, y entonces sería más dos veces de la impedancia de 6i que nosotros hemos considerado como positiva, debido a que de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas de 24i y a la bobina de 12i, tenemos que en ambos casos pasa primero por la bobina y después por la marca. Por eso aquí tendríamos un más 12i. Entonces ya llevamos 36i más 12i, eso nos da 48. 48i, guarden ese 48i en la memoria. Ahora vamos a aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de los elementos pertenezca a la malla 1 y el otro de los elementos pertenezca a malla 2. Aquí tenemos que la bobina de 24i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2.
Sin embargo, la bobina de 14i con la cual está acoplada la bobina de 24i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la bobina de 24i se va con malla 2. Y tenemos sentido de la bobina de 14i coincide con J1, sí. Sentido de la bobina de 24i coincide con J2, sí. Coincide más de algo que se considera negativo, porque nosotros, de acuerdo al sentido que hemos asignado arbitrariamente a las bobinas, en la bobina de 14i pasamos primero por la marca y en la bobina de 24i pasamos primero por el elemento. Entonces tendríamos más de menos. Coincide más de menos. Y ya tendríamos 48i en la memoria menos 4i y esto nos da 44i. Aquí está, 44i. Ahora yo voy a aplicar la expresión que hemos estado utilizando para calcular la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, y es la misma que hemos utilizado en todos los anteriores videotutoriales. Aquí tendríamos la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 o la impedancia 2,1, que es la misma. Esta matriz dividida entre la impedancia 2,2. Llevan a cabo las operaciones pertinentes y para este caso tenemos que la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, que es entre el punto A y el punto B, es de 36.62 con un cis de 54.16 grados. Pero yo necesito, para transferir la máxima potencia media entre el punto A y el punto B, a la impedancia equivalente entre dichos puntos transformada complejo conjugada. Yo sé que es la impedancia equivalente complejo conjugada, será la impedancia equivalente que acabo de obtener, pero cambiando el signo de mi argumento. Como es un más, tendríamos un menos, y ya habríamos obtenido, como se ve en el enunciado 7, la impedancia equivalente que debe existir, compleja conjugada, que debe existir entre el punto A y el punto B para que la máxima potencia media sea transferida entre dichos puntos. Ahora voy con el siguiente ejercicio. Tenemos esta red eléctrica. De nuevo, yo quiero saber qué impedancia debe existir entre el punto A y el punto B para que la máxima potencia media sea transferida entre dichos puntos. Por lo cual, como yo sé que en este ejemplo la frecuencia angular omega es de 2 radianes por segundo, voy a obtener el circuito, el circuito eléctrico con las impedancias transformadas complejas, que para este caso sería la imagen que están viendo en estos momentos. Ahora es el momento de obtener la impedancia equivalente de la malla 1 y de la malla 2. Y vamos para la malla 1. Para los reales sería 12. Recuerden, entre el punto A y el punto B se va a simular que existe una fuente de alimentación que me va a permitir cerrar la malla número 1. Ahora sí, tendríamos para el resistor 12 y nada más 12. Aquí está 12. Ahora voy con la parte imaginaria. Sería 10 más 12, 22, más 18, 40, menos 8, 32. Y guarden ese 32 y en la memoria. Ahora voy a aplicar la regla número 2. Entre esta bobina y esta bobina hay un acoplamiento. En ambas bobinas se pasa primero por la bobina y después por la marca. Y en los sentidos de ambas bobinas coinciden con el sentido de J1. Entonces tendremos más 2 veces de más 2i y eso me da un 4i. Y ya teníamos en la memoria, ya se me olvidó, déjenlo calculo de nuevo. 10 más 12, 22, más 18, 40, menos 8, 32. 32 más 4, 36. Guarden ese 36i en la memoria. Y ahora vamos a aplicar la regla 2 para la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 18i. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en ambos casos pasamos primero por la bobina y después por la marca. El sentido de la bobina de 18i no coincide con J1, pero el sentido de la bobina de 12i sí coincide. Entonces tendríamos no coincide y coincide menos por más, menos 2 veces de más 4i y eso me daría menos 8. Entonces tendríamos 36i menos 8i y eso me da 28i. Aquí está. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla número 2. Para los reales sería 5, nada más 5, sí. 5, aquí está. Ahora voy a aplicar la regla 1, ahora para los imaginarios. 12 más 10, 22, menos 8, 14. 14i.
guarden ese 14i en la memoria. Ahora, por regla 2, aquí tendríamos un más 4i. Entonces 14i más 4i me da el 18i. Ahora voy a aplicar la regla número 3. Le voy a obtener la impedancia mutua entre las dos mallas. Por regla 1 sería 12i, tanto la bobina de 12i como la bobina de 10i coinciden sus sentidos con la corriente circulante J1 y con la corriente circulante J2. Entonces tendríamos un más 12i más 10i y eso nos da 22i. 22i. Ahora por regla 2 sería 22i más 4i y eso me da 26i. Y por regla 3 sería 26i menos 4i y eso me da un 22i. Aquí está, 22i. Entonces, para obtener la impedancia equivalente entre el punto A y el punto E, recurrimos a la misma expresión que hemos estado utilizando. Impedancia 1,1, impedancia 2,2, impedancia 1,2 e impedancia 2,1. En el denominador sería la impedancia 2,2. Llevan a cabo las operaciones pertinentes. Ya saben que aquí sería 12 más 28i por 5 más 18i menos 22i por 22i. Y entonces llevan a cabo las operaciones pertinentes y ya sabrían que la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B para este ejercicio, segundo ejercicio, es de 19.17 ohms, cis de 9.11 grados. Cis de 9.11 grados, ¿todo está bien? Sí. Cis de 9.11 grados. Aquí está. Aquí está. Y bien, pero esa es la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Como yo necesito saber qué impedancia debe existir entre el punto A y el punto B para que la impedancia transformada, para que la máxima potencia media sea transferida entre dichos puntos, yo necesito obtener la impedancia complejo conjugada que existe entre esos puntos. Por lo tanto, para que la máxima potencia media sea transferida entre el punto A y el punto B, yo necesito tener una impedancia transformada compleja igual a 19.17 cis de menos 9.11 grados. Y así para este ejercicio yo sabré qué impedancia debe existir entre esos puntos para que la máxima potencia media sea transferida en ese sector de la red. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quisieran saber a qué circuito equivalente o qué conexión equivalente equivale esa impedancia transformada compleja? Pues lo que yo les recomiendo es pasar esta expresión a coordenadas rectangulares. Una vez que lo tengan en coordenadas rectangulares, ya sabrán que esta impedancia equivalente equivale a tener un circuito entre el punto A y el punto B donde existe un resistor y un capacitor conectados en serie, donde el valor en resistencia del resistor sería igual a 19.17 por el coseno de menos 9.11 grados. Mientras que la reactancia del capacitor, que es igual a 1 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia, será igual al seno de menos 9.11 grados por 19.17. Les va a salir con un signo negativo, sin considerar el signo, es decir, tomar en cuenta solo el valor absoluto. A eso sería igual la reactancia del capacitor que acabo de mencionarles. Ustedes, de la expresión que he mencionado para dicha reactancia, pueden despejar a la capacitancia y así obtener tanto el valor de la resistencia como de la capacitancia del capacitor que debe existir entre dichos puntos para lograr lo que hemos estado deseando, transferir la máxima potencia media. Recuerden, este procedimiento que les acabo de mencionar ya lo hemos hecho en los demás videotutoriales y en las clases a través de Zoom. No creo que tengan algún problema en obtener el circuito equivalente entre el punto A y el punto B. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio, tercer ejercicio. Yo quiero saber qué impedancia equivalente, yo quiero saber en un primer momento la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, con el fin de que posteriormente yo pueda transferir
la máxima potencia media entre estos dos puntos. Muy bien. Ahora, como se podrán dar cuenta, el punto A y el punto B está justo en medio de mi circuito. Es decir, que dichos puntos es común tanto a la malla 1 como a la malla 2. Por lo tanto, en esta configuración de la red, yo no puedo obtener la impedancia equivalente por medio del método o expresión que se ha estado utilizando a lo largo de los dos ejercicios anteriores. Lo primero que tengo que hacer es cambiar la posición de mis elementos básicos sin afectar la forma en la cual están conectados en la red eléctrica. Bien. Entonces, por lo cual yo voy a girar la rama derecha de mi circuito eléctrico la voy a pasar al centro. La rama del centro de mi circuito eléctrico la voy a pasar a la derecha. Es como cuando ustedes conectan un circuito en un protoboard. Lo pueden conectar tal como está aquí o lo pueden conectar tal como se los he mencionado. Si lo hacen de una forma o si lo hacen de otra forma, cambiando las ramas de posición, se van a dar cuenta que a través de los elementos de medición como son osciloscopio o multímetro, que obtienen los mismos valores para la caída de voltaje en las bobinas o en los resistores. Dado que la corriente fluye exactamente igual, solamente cambiaron las posiciones de las ramas, pero no cambia la intensidad de la caída de voltaje y de la corriente fluyendo a través de cada uno de los elementos. Ahora, yo voy a pasar esta bobina, por lo tanto voy a pasar esta bobina a la posición que ocurre, de esta bobina la voy a pasar hacia la rama de la... No, voy a pasar la bobina de 10 henrys a esta posición, tal como se ve aquí. Miren, la he pasado aquí. La bobina de 10 henrys la he pasado aquí. Por lo tanto, yo voy a pasar la bobina de 7 henrys justo acá. Acá. La bobina de 7 henrys aquí. Bien. Ahora, como la bobina de 10 henrys fue trasladada aquí y esta bobina de 10 henrys está conectada al nodo A, para la otra red debe estar también conectada al nodo A. Es decir, la bobina de 10 henrys con la marca de polaridad siendo vecina del nodo A tiene que estar exactamente igual, tiene que estar también de esta manera para la otra configuración de la red, tal como se aprecia aquí. La bobina de 10 henrys está conectada al nodo A para ambos circuitos. Miren, aquí 10 henrys, marca de polaridad, nodo A. Bobina de 10 henrys, marca de polaridad, nodo A. Bien. Ahora, el nodo A está conectado a un cajón donde queremos saber la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. El nodo A está conectado a un cajón donde queremos saber la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Y el nodo B está conectado a su vez al resistor de un doceavo de faradio y al capacitor de un doceavo de faradio y al capacitor de un 18avo de faradio, tal como está también en la otra configuración de la red. Está conectado al capacitor de un doceavo de faradio y al capacitor de un 18avo de faradio. El capacitor de un 18avo de faradio está conectado a un resistor de 6 ohms, el cual está conectado a su vez a un capacitor de un 12avo de faradio, tal como está también en el otro circuito. El capacitor de un 18avo de faradio está conectado a un resistor de 6 ohms y a un capacitor de un 12avo de faradio. Y ese capacitor de un 12avo de faradio está conectado a una bobina de 7 henrys. Y ese capacitor está conectado a una bobina de 7 henrys, el cual incide en aquel nodo que también incide en la bobina de 7 henrys y en la bobina de 10 henrys, donde la bobina de 7 henrys y en la bobina de 7 henrys, tal como se muestra aquí. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, este punto, el punto que está aquí, es el mismo punto que el de este circuito. Dicho punto está conectado. En dicho punto inciden las dos bobinas de 7 henrys y la bobina de 10 henrys. En dicho punto inciden las bobinas de 7 henrys y la bobina de 10 henrys. Claro, la bobina de 10 henrys y la bobina de 7 henrys de abajo cambian de posición tanto en un circuito como en el otro, dado y como ya se ha estado explicando. Ahora,
Este punto sigue siendo el mismo punto aquí que en este circuito. Ahora, la bobina de 7 Henrys, las marcas de polaridad están dando la cara, por así decirlo, a dicho punto, tanto en un circuito como el otro, siendo estas marcas de polaridad las que se encuentran en las bobinas de 7 Henrys. Es decir, también en el otro circuito, las marcas de polaridad de las bobinas de 7 Henrys le están dando la cara al punto en el cual inciden las tres bocinas, tanto en un circuito como en el otro. Ahora, la bobina de 7 Henrys, que forma parte de la rama en la cual se encuentra la fuente de alimentación, la bobina de 7 Henrys forma parte de la rama en la cual se encuentra la fuente de alimentación, que para el circuito transformado complejo, esta ya ha sido anulada con un cortocircuito para poder obtener la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Dicha bobina está acoplada con la bobina de 10 Henrys. Tanto en un circuito, aquí se ve acoplada esta bobina con la de 10 Henrys, tanto en un circuito como en el otro, donde la impedancia equivalente entre la bobina de 7 Henrys y la bobina de 10 Henrys es de 2 Henrys. Y esta bobina de 10 Henrys está a su vez conectada a la bobina de 7 Henrys y su impedancia mutua equivale a la otra bobina de 7 Henrys y la impedancia mutua entre ellas dos equivale a una impedancia mutua de 3 Henrys. Aquí está. La bobina de 10 Henrys está conectada a la bobina de 7 a la otra bobina de 7 Henrys y la impedancia equivalente entre dichas bobinas es de 3 Henrys. Muy bien, ahora ya tenemos la red eléctrica en la cual ya tenemos la configuración de la red eléctrica en la cual nosotros podemos obtener fácilmente, nosotros podemos utilizar de manera, bueno, en la cual nosotros podemos utilizar la expresión que hemos estado usando para obtener impedancia equivalente entre el punto A y el punto B. Ahora lo que voy a hacer a partir de ese paso es obtener el circuito equivalente transformado complejo. Aquí está. Ya que tenemos la red eléctrica con las impedancias transformadas complejas, vamos a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Empezamos con la malla 1, la cual es formada a partir de que entre el punto A y el punto B se conecta una fuente de alimentación y dice 14i más 20i, 34i, 34i menos 9i, 25i, menos 6i, 19i, y tendríamos 6 más 19i. Ahora vamos a aplicar la regla 2. Sentido de la bobina de 14i coincide con J1. Sentido de la bobina de 20i que está acoplada con la bobina de 14i no coincide con J1, por lo cual tendríamos menos 2 veces de una impedancia que se considera negativa, dado que en la bobina de 14i pasamos primero por la marca y en la bobina de 20i pasamos primero por el elemento. Entonces sería menos 2 veces de menos 6 más 12i y tendríamos 19i más 12i, 31i. 6 más 31i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Solamente aplicamos la regla número 1 porque no existe impedancia mutua entre bobinas de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a malla 2 y entonces aplicando regla número 1 decimos 14i más 14i, 28. 28 menos 6, 22. 22 menos 9, 13. 13 menos 6, 13i menos 6i, 13i. 14i más 14i, 28. 28i menos 6i, 22. 22i menos 9i, 13i. 13i menos 6i, 7i. 4 más 6, 10. 10 más 7i. 10 más 7i. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2. Por regla 1 sería el sentido de la bobina de 14i, del capacitor de menos 6i, del resistor de 6 y de la bobina de menos 9i que están en la rama del centro, coincide tanto con J1 como con J2. Entonces tenemos 14i menos 6i, 8i. 8i y luego sería 14i menos 6i, 8i.
8i menos 9i menos i. Ya tendríamos 6 menos 9i, 6 menos i. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. No aplicamos la regla número 2 porque no existen impedancias entre bobinas de tal forma que ambas bobinas pertenezcan a las dos mallas. Pero podemos aplicar la regla 3. Entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 14i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J1? No. Sería un menos 1 de menos 6i y eso es más 6i. Entonces tendríamos 6 menos i más 6i me da 6 más 5i. Y ahora dice, de acuerdo al sentido asignado a la bobina de 14i y a la bobina de 20i, en la bobina de 14i pasamos primero por marca. En la bobina de 20i pasamos primero por elemento, de tal forma que consideramos negativa a la impedancia mutua entre ambas bobinas, que es la impedancia mutua de 4i, menos 4i la consideramos negativa. Y ahora, ¿sentido de la bobina de 14i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J1? No. No coincide y no coincide. Menos por menos, más de menos 4i. Y entonces ya teníamos 5i, ¿verdad? 5i menos 4i me da un i, lo cual sería 6 más i. 6 más i, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Ahora vamos a recurrir con la misma expresión que hemos estado utilizando todo este tiempo para determinar la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B, donde aquí está la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 1,2 o la impedancia 2,1, entre la impedancia 2,2. Y sería 6 más 31i por 10 más 7i, menos 6 más 1i por 6 más 1i, que es lo que tenemos en el numerador. En el denominador tendríamos 10 más 7i. Nosotros, llevando a cabo las operaciones que ya sabemos del cálculo en variable compleja, sabemos que la impedancia equivalente entre el punto A y el punto B para este tercer ejercicio es de 32 con un cis de 84.46 grados. Pero nosotros, para poder transferir entre el punto A y el punto B la máxima potencia media, necesitamos la impedancia equivalente complejo conjugada, que para este ejercicio en particular es igual a 32 cis de menos 84.46 grados. Si ustedes quisieran saber el circuito que debe existir entre el punto A y el punto B para que la máxima potencia media sea transferida entre ellos, conviertan esta expresión en rectangular. Les va a dar que entre el punto A y el punto B debe existir un resistor y un capacitor conectados en serie, donde el resistor tendrá un valor en resistencia igual a 32 por el coseno de menos 84.46 grados, mientras que el capacitor va a tener una reactancia igual al seno de 84.46 grados por 32, y no he metido el ángulo negativo porque recuerden que estoy considerando solamente a la reactancia, no a la impedancia completa del capacitor. Y entonces, como ustedes ya sabían la reactancia del capacitor, pueden despejar de la expresión para la reactancia de un capacitor a la capacitancia y ya sabrían tanto el valor en resistencia del resistor y en capacitancia del capacitor, siendo que estos dos elementos deben estar conectados en serie con los valores que yo ya les he dicho cómo calcular para que la máxima potencia media sea transferida entre el punto A y el punto B. Yo estoy seguro que esto último no les va a costar mucho problema porque a lo largo de los anteriores videotutoriales y los ejercicios que se han visto en las clases de Zoom se ha podido demostrar cómo obtener un circuito equivalente entre el punto A y el punto B a partir de la impedancia equivalente que debe existir entre dichos puntos. Por el momento me despido, nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.